Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, estoy seguro, a muchos de ustedes les resultará fascinante, especialmente si siguen de cerca el mundo del entretenimiento turco. Hablaremos de consejos para encontrar ese equilibrio tan esquivo entre el amor y la carrera profesional, y lo haremos a través de las experiencias y supuestos consejos de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, escucharon bien. Aunque a veces parezca que estas figuras públicas viven en un mundo de fantasía, sus vidas, al igual que las nuestras, implican decisiones difíciles y la búsqueda constante de ese balance perfecto. Antes de adentrarnos de lleno en este fascinante debate, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido interesante, sobre todo, siempre con un toque de entretenimiento. Ahora sí, prepárense, porque vamos a desgranar cómo Hande Erçel podría estar aconsejando a Kerem Bürsin sobre cómo navegar las aguas, a menudo turbulentas, de mantener una relación exitosa mientras se persigue una carrera artística de alto nivel. Cuando pensamos en Hande Erçel y Kerem Bürsin, es imposible no evocar su química en pantalla, la que conquistó a millones de espectadores en Sen Kalkam, o lo que en español conocemos como Amor, ¿a qué vienes? Pero más allá de la ficción, su vida personal ha estado bajo el escrutinio público, y con ello, surge la inevitable pregunta, ¿cómo logran, o cómo deberían intentar, equilibrar el brillo de los reflectores con la intimidad de una relación? El título de nuestro vídeo de hoy, Hande Erçel aconseja a Kerem Bürsin, equilibra amor y carrera, nos da una pista clara de hacia dónde vamos. Imaginemos que estamos sentados en una sala de estar virtual, con Hande y Kerem charlando relajadamente, compartiendo sus experiencias y visiones. ¿Qué tipo de consejos le daría Hande, una mujer que ha navegado su propia carrera meteórica y también ha tenido una vida sentimental expuesta, a Kerem, quien también se enfrenta a presiones similares? En primer lugar, creo que Hande enfatizaría la importancia del *** comunicación abierta y honesta ***. Esto suena a cliché, lo sé, pero en el mundo del estrellato, donde las agendas están repletas de rodajes, viajes, eventos y compromisos promocionales, la comunicación se vuelve el pegamento que mantiene unida cualquier relación. Imaginen a Kerem llegando tarde a casa, agotado, o Hande teniendo que ausentarse por semanas para filmar en el extranjero. Si no hay una conversación clara sobre expectativas, sobre cómo se sienten, sobre los miedos y las alegrías, es muy fácil que surjan malentendidos y resentimientos. Hande probablemente le diría a Kerem algo así como, Kerem, mi querido amigo, el primer pilar es hablar. No asumas que el otro sabe lo que piensas o sientes. Expresar nuestras necesidades, nuestros límites y nuestros deseos de forma clara, incluso cuando es difícil, es fundamental. Cuando estés lejos, mándale un mensaje de voz, un vídeo corto, algo que le haga sentir tu presencia. Y cuando estés cerca, dedica tiempo de calidad. No se trata de la cantidad, sino de la calidad de ese tiempo. Cuando estés con ella, que esté contigo, sin el teléfono en la mano, sin pensar en el próximo guión. Este consejo de Hande va más allá de las simples palabras. Implica un esfuerzo activo por parte de ambos para crear un ambiente donde la vulnerabilidad sea bienvenida. En una industria donde la imagen pública a menudo eclipsa la realidad interna, la capacidad de compartir sentimientos profundos y preocupaciones sin temor al juicio es un salvavidas. Hande, habiendo experimentado la intensidad de las giras promocionales y los rodajes maratonianos, entendería perfectamente la necesidad de tener estas conversaciones, incluso cuando el cansancio amenaza con superarlo todo. Le recordaría a Kerem que la empatía es una herramienta poderosa, intentar comprender la perspectiva de su pareja, sus desafíos laborales y personales, puede prevenir muchos conflictos. Un mensaje como entiendo que estés agotado, pero me siento sola, es mucho más constructivo que una confrontación silenciosa.
La comunicación abierta también se extiende a la planificación. Discutir futuros proyectos, posibles ausencias y el impacto que estos tendrán en la relación, con antelación, permite ajustar expectativas y buscar soluciones conjuntas, en lugar de reaccionar ante hechos consumados. El segundo punto crucial que Ande seguramente compartiría sería la gestión de la vida privada en la esfera pública. Ser una celebridad implica que cada aspecto de tu vida, incluidas tus relaciones, se convierte en materia de conversación para los medios y los fans. Esto puede ser agotador y, a veces, invasivo. Ande, que ha tenido que lidiar con esto durante años, podría aconsejar a Kerem sobre la importancia de establecer límites. Kerem, recuerda que tu relación es tuya. No tienes que compartir cada detalle con el mundo. Si bien es natural que los fans quieran saber sobre su vida, también es importante proteger su espacio íntimo. Decidan juntos qué están dispuestos a compartir y qué prefieren mantener privado. A veces, un no comment o una respuesta genérica es suficiente. No dejen que la presión externa defina su relación. Podría incluso sugerirles crear un equipo de gestión de relaciones públicas, si es que aún no lo tienen, que les ayude a navegar estas aguas y a proteger su privacidad. Este consejo de Ande aborda una realidad ineludible del estrellato, la falta de privacidad. La constante exposición mediática puede ser una carga pesada para cualquier relación. Ande, con su trayectoria, sabría que la clave está en la unidad de la pareja para establecer y defender esos límites. No se trata de ser herméticos, sino de ser selectivos. Decidir, por ejemplo, compartir una foto de unas vacaciones juntos, pero no cada uno de sus movimientos. La estrategia de menos es más puede ser muy efectiva. Al controlar ellos mismos la narrativa, pueden evitar que los rumores o las especulaciones dañen su vínculo. La idea de un equipo de relaciones públicas es astuta. Este equipo podría actuar como un filtro, manejando las solicitudes de entrevistas o las publicaciones en redes sociales de manera coordinada, asegurando que la imagen que proyectan sea la que desean, y que su vida privada permanezca en gran medida fuera del alcance del público. Es un acto de equilibrio delicado entre la gratitud a los fans que los apoyan y la necesidad de salvaguardar su propia intimidad. Ande le recordaría a Kerem que la confianza mutua en estas decisiones es vital, ambos deben estar en la misma página respecto a lo que se comparte y lo que no. Siguiendo con la idea de protección, otro consejo que Ande le daría a Kerem sería la importancia de crear un santuario o un espacio seguro. Cuando el mundo exterior es tan ruidoso y exigente, tener un lugar, ya sea físico o mental, donde puedan ser simplemente ellos mismos, sin la presión de las cámaras o las expectativas, es vital. Cuando lleguen a casa, o cuando se encuentren en un momento a solas, dejen el trabajo atrás. Creen sus propias rutinas, sus propios rituales que les permitan desconectar y reconectar entre ustedes. Quizás sea una cena tranquila, una noche de películas sin pensar en los estrenos, o simplemente sentarse a hablar de su día, de lo que les preocupa o de lo que les ilusiona. Ese espacio de seguridad es donde su amor puede crecer y florecer, lejos de las distracciones. Este concepto de santuario es profundamente importante. En un mundo donde el trabajo a menudo invade la vida personal, Ande le estaría sugiriendo a Kerem la necesidad de crear barreras conscientes. Estos rituales no son trivialidades, son anclas que les permiten volver a la realidad de su relación. Una cena sin dispositivos electrónicos, por ejemplo, puede ser un espacio para reconectar conversaciones que se perdieron durante el día. O una noche dedicada a un hobby compartido, o simplemente a la mutua compañía, puede ser revitalizante. La clave es que estos momentos sean intencionales y protegidos de las presiones externas. Ande, al ser alguien que valora la conexión humana, entendería que cultivar un espacio de seguridad emocional es tan crucial como asegurar el éxito de una película. Este santuario no es solo un lugar físico,
sino también un estado mental compartido, donde la honestidad y la vulnerabilidad pueden fluir libremente. Es el caldo de cultivo perfecto para que el amor crezca, fortaleciéndose contra las adversidades de sus exigentes carreras. Ahora, hablemos de algo que afecta directamente a la carrera, por ende, a la relación, la *** planificación y la flexibilidad ***. La carrera de un actor es impredecible. Pueden surgir oportunidades de la nada, o los rodajes pueden extenderse inesperadamente. Ande, con su experiencia, sabría que es crucial tener una visión a largo plazo, pero también ser capaz de adaptarse. Kerem, es importante tener un plan, pero también ser realista. No siempre van a poder estar juntos cuando quieran. Hablen sobre sus proyectos futuros. ¿Hay alguna posibilidad de que sus carreras los lleven a diferentes ciudades o países al mismo tiempo? Si es así, ¿cómo van a manejarlo? La flexibilidad es clave. Estar dispuestos a hacer sacrificios mutuos, a apoyarse en los momentos difíciles, es lo que fortalece una relación. Y cuando tengan la oportunidad de trabajar juntos, como lo hicieron en Senkalkam, disfrútenlo al máximo. Pero también sepan cuando es momento de cerrar esa puerta y abrirla de su vida personal. Este consejo aborda la naturaleza intrínsecamente cambiante de la industria del entretenimiento. Ande, como alguien que ha vivido esta montaña rusa, le estaría impartiendo a Kerem la sabiduría de la adaptabilidad. No se trata de renunciar a los sueños profesionales, sino de integrar la relación en ese plan de vida. La planificación conjunta implica discutir no solo qué proyectos quieren, sino también cómo encajarán en su vida en pareja. Esto podría significar, por ejemplo, acordar que uno de los dos no aceptará un proyecto que implique una ausencia de más de X meses, o establecer periodos de tiempo obligatorios para estar juntos. La flexibilidad es la virtud que permite que estos planes se mantengan a flote cuando las circunstancias cambian. Ande le recordaría a Kerem que en una relación, el compromiso y el apoyo mutuo son el verdadero éxito. Si uno está en un momento crucial de su carrera, el otro debe estar dispuesto a adaptarse, a ser el punto de apoyo. La capacidad de celebrar juntos los éxitos y de consolarse mutuamente en los reveses, es lo que solidifica una pareja. Y esa mención de Senkalkam es un recordatorio nostálgico de la magia que pueden crear juntos, pero también de la importancia de separar la ficción de la realidad. Un consejo adicional que Ande podría compartir, y que es crucial para cualquier pareja en una industria tan competitiva, es la *** celebración de los éxitos individuales y el apoyo en los fracasos ***. Cada uno tiene sus propias ambiciones y metas. Es fundamental que se animen mutuamente en sus logros. Celebra cada uno de sus triunfos como si fueran propios, Kerem. Cuando Ande consiga un papel importante, o cuando tú recibas un reconocimiento, hazle saber cuánto te enorgulleces de ella. Y lo mismo a la inversa. Pero, y esto es igual de importante, cuando las cosas no salgan como esperaban, cuando haya un proyecto que no funcione o una crítica dura, estén ahí el uno para el otro. Sea el hombro en el que llorar, la voz que les recuerde su valía, o el impulso que necesitan para levantarse y seguir adelante. El apoyo mutuo en las buenas y en las malas es lo que realmente define una sociedad sólida. Este consejo es fundamental para el crecimiento y la estabilidad de la pareja. La industria del entretenimiento puede ser brutalmente competitiva, y es fácil caer en la envidia o la inseguridad. Ande le estaría instando a Kerem a ser el mayor fan de Ande, y viceversa. La celebración genuina de los éxitos del otro crea un ambiente de positividad y refuerza el vínculo. Cuando uno triunfa, es como si ambos triunfaran. Pero, como bien señala Ande, el verdadero desafío radica en cómo se manejan los fracasos. En la industria del cine y la televisión, las decepciones son parte del camino. Un papel perdido, una serie cancelada, críticas negativas, todo esto puede afectar profundamente la autoestima.
En esos momentos, la pareja se convierte en el refugio más importante. Ser ese confidente que escucha sin juzgar, que ofrece consuelo y que recuerda las fortalezas inherentes, es un acto de amor incondicional. Ande le estaría recordando a Kerem que el apoyo mutuo no es solo para los momentos brillantes, sino, y quizás más importante, para los momentos oscuros. Y, por último, pero no menos importante, Ande le recordaría a Kerem el valor del ** individualidad y el crecimiento personal ***. Aunque una relación implica un gran compromiso, también es esencial que cada uno mantenga su propia identidad y sus propios intereses. No olviden que son dos individuos completos antes de ser una pareja. Sigan persiguiendo sus pasiones, sus hobbies, sus amistades. Tener una vida fuera de la relación no solo los enriquece como personas, sino que también hace que su relación sea más interesante y sostenible. Cuando cada uno tiene su propio espacio para crecer y desarrollarse, traen cosas nuevas y emocionantes a la relación. Así que, Kerem, anima a Ande a seguir explorando sus intereses, y asegúrate de que tú también tengas esos espacios para ti. Este consejo, a menudo pasado por alto, es una piedra angular de las relaciones saludables, especialmente para figuras públicas. Ande le estaría diciendo a Kerem que una relación no debe ser un punto final, sino un viaje compartido donde ambos siguen evolucionando. Mantener intereses individuales, amistades sólidas y pasiones personales evita la dependencia excesiva y la monotonía. Cuando cada uno tiene su propia vida, aporta a la relación nuevas perspectivas, energía y experiencias. Esto hace que la pareja sea más vibrante y resiliente. Ande, al valorar su propio desarrollo y su independencia, sabría que fomentar esta misma autonomía en su pareja es un acto de amor y confianza. Le recordaría a Kerem que nutrir su propio ser es, en última instancia, un regalo para la relación. La individualidad no es un obstáculo para la intimidad, sino un componente esencial que la enriquece. Todo este conjunto de consejos, que podemos imaginar que Ande le daría a Kerem, se reduce a un principio fundamental: la relación, al igual que la carrera, requiere ** esfuerzo consciente, dedicación y un compromiso constante ***. No es algo que sucede por sí solo. Es una construcción diaria, basada en el amor, el respeto y la comprensión mutua. Entonces, para resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado en este vídeo, Andercel, a través de su supuesta sabiduría, le aconsejaría a Kerem Bürsin sobre la vital importancia del ** comunicación abierta y honesta ***, sobre cómo ** gestionar la vida privada en la esfera pública ** estableciendo límites claros, sobre la necesidad de ** crear un espacio seguro y un santuario ** para su relación, sobre la ** planificación y la flexibilidad ** ante la impredecible carrera de un actor, sobre la ** celebración de los éxitos y el apoyo en los fracasos ** y finalmente, sobre la importancia de mantener la ** individualidad y fomentar el crecimiento personal ***. Todo esto, en última instancia, se trata de encontrar un equilibrio dinámico, donde tanto el amor como la carrera puedan prosperar sin anularse mutuamente. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué otros consejos creen que Ande podría darle a Kerem? ¿Cómo manejan ustedes el equilibrio entre su vida personal y sus aspiraciones profesionales? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo de valor, por favor, no olviden darle un ** gran like ** compartirlo ** con sus amigos, y, por supuesto, si aún no lo han hecho, ** suscríbanse al canal ** para no perderse futuros contenidos como este. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Gracias de corazón por dedicarnos su tiempo y su atención.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.